El tema de esta reunión será el de leucemias agudas, para la cual contamos con la presencia de 4 distinguidos académicos. En primer lugar, el doctor Javier López Karpovich, médico hematólogo, presidente actual de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología y adscrito al Departamento de Hematología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, nos hablará de la clasificación actual de las leucemias agudas. Posteriormente, el doctor Alejandro Ruiz Argüelles, médico inmunólogo, director general de Laboratorios Ruiz, nos hablará de la clasificación inmunológica de las leucemias agudas. El doctor Guillermo Ruiz Argüelles, médico hematólogo, director del Centro de Hematología de Medicina Interna de Puebla, nos hablará del papel de trasplante de médula ósea en leucemias agudas. Finalmente, la doctora Clara Gordesky, inmunóloga, jefa del Departamento de Inmunología e Inmunogenética del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos y presidenta de la Fundación Comparte Vida, nos comentará de los registros de donadores no relacionados de médula ósea. Al final, destinaremos el tiempo para preguntas y comentarios. Doctor Javier López Karpovich, si es tan amable, muchas gracias. Bien, buenas tardes. Bueno, agradezco que estén aquí presentes, la invitación, en particular la de Guillermo. Bueno, ya hay 3 Guillermos, Guillermo Ruiz Delgado. Y pues para no quitar tiempo al resto de los que van a exponer, les voy a platicar de manera breve y trataré de ser que sea sencilla. ¿Cuál es la clasificación actual de las leucemias agudas? Bien, no voy a definir lo que es una leucemia aguda porque yo creo que ustedes saben. Y si no saben, pues tampoco es realmente la esencia de lo que yo quiero transmitir. Lo que quiero transmitir que esta es una definición de lo que es una clasificación a los médicos, a los que estamos dedicados a ciencias de la salud, biólogos. Somos extraordinariamente taxonómicos. Nos gusta poner las cosas en algún lugar para poder tratar de darles una etiqueta para que el resto de la población, de los que son nuestros pares, nos entendamos en un mismo lenguaje. Entonces, las clasificaciones en medicina y en ciencias biológicas juegan un papel determinante. Y lo que está ahí está expresado es por 2 autores. Uno de ellos es médico, Bowker, y Wardrop no es médico, él es un ingeniero en sistemas que trabaja en el MIT. En donde dice que realmente las clasificaciones son artificiales, son simples constructos mentales impuestos sobre una realidad ambigua y compleja y por tanto son intrínsecamente imperfectas. Es decir, que siempre va a haber un momento, una persona o un grupo de individuos que van a hacer una clasificación distinta y para ellos va a ser mejor que las previas. Entonces, esto es lo que estamos tratando de transmitir. Sin embargo, pues con todas sus limitaciones, las clasificaciones son necesarias para darles un lugar y un nombre o una etiqueta a las enfermedades. Y por lo tanto, esto da como resultado que haya una nomenclatura que sea estandarizada y que facilita que entre todos los médicos y demás afines a las ciencias biológicas entendamos de lo que estamos diciendo. Además, cumple el deseo de los pacientes de saber cómo se llama su enfermedad. En el final del siglo XX y ahora en el XXI, los enfermos tienen un gran problema, bueno, más bien nosotros tenemos un gran problema, que tienen un acceso a Internet. Entonces, en ocasiones, si son pacientes con una capacidad intelectual de normal hacia arriba, pueden entender lo que están leyendo. Pero hay otros enfermos que no es que sean tontos, sino que quieren entender lo que ellos quieren entender. Es entonces que este hecho hace que los enfermos en ocasiones estén perfectamente mal informados de su enfermedad y por lo tanto el trabajo del médico es decirle qué es lo que tiene. Y por último, que para que las aseguradoras médicas le paguen a los médicos y a los enfermos en relación a su enfermedad requieren un diagnóstico preciso. Esa es la clasificación que se puso en marcha en 1976 por Bennett y colaboradores y se conoce como la clasificación FAB o del Grupo Franco-Americano Británico.
Esta es una clasificación meramente morfológica, es decir, dependiendo de las características de los blastos, dieron estas 10 categorías de las leucemias agudas y pues aquí prevaleció el número. Entonces las linfoblásticas las dividieron en 3, les pusieron 1 y 2 y 3, y las cuales pues ahí están mencionadas a qué se referían cada una de ellas. Quizá la más relevante de este grupo, la más sencilla de diagnosticar es la L3, porque es una leucemia que remeda a un linfoma que se conoce como linfoma tipo Burkitt. Y a las mieloides les dieron 7 asignaturas también de manera numérica, como la M0, que tenía poca diferenciación, la inmadura, madura, la promielocítica, la M3, en fin, no me voy a detener, ahí están anotadas, y esta clasificación prevaleció por 15 años. Es una clasificación que, bueno, a la luz del conocimiento y de la humanidad, pues es una mini fracción de segundo, pero 15 años para que se mantenga una clasificación es un tiempo importante. Es decir, muchas veces de las clasificaciones llegan a durar aproximadamente un año. Esta duró 15 años, hasta que en el 2001 un grupo de expertos, entre ellos Bennett, se sentaron junto con la Organización Mundial de la Salud para definir o tener una nueva clasificación de las leucemias agudas. Este es un artículo que me resultó interesante porque son 4 centros, 3 europeos y 1 norteamericano, en los cuales se dedicaron a clasificar a todos los casos nuevos de leucemia aguda que llegaban a sus respectivos hospitales y pues conjuntaron 5.848 casos nuevos con leucemia aguda. Y nada más eligieron a los enfermos con leucemias mieloides agudas y lo que hicieron fue clasificarlos simultáneamente con la clasificación de Bennett, o sea, con la FAB, y simultáneamente con la clasificación actual de la Organización Mundial de la Salud. Y miren, lo interesante de esto es que durante 15 años, pues nos divertimos mucho poniéndole numeritos a las leucemias agudas, desde la L1, L2, L3 hasta las mieloides, pero este grupo finalmente nos aterriza con un mensaje, que es el que quiero resaltar, que es que las leucemias agudas mieloides, cuando son clasificadas exclusivamente de manera morfológica, no les confieren ningún factor pronóstico. O sea, es exactamente lo mismo, a excepción hecha de la M3, que aquí no está considerada. Aquí nada más metieron M0, 1, 2, 4, 5, 6 y 7. Entonces, pues durante 15 años estuvimos clasificando a las leucemias agudas desde el punto de vista morfológico y no tiene absolutamente ningún impacto en la supervivencia. O sea, daba lo mismo que fuera un paciente con una M1 que con una M6. Finalmente, había otros factores, otras variables pronósticas que sí incidían en la supervivencia, más no así la morfología. Dado esto, entonces, este sería el primer mensaje, que es interesante ver la morfología de las leucemias, es interesante darles una asignatura en términos de qué tipo de leucemias desde el punto de vista morfológico. Sin embargo, hay que echar mano de otros conocimientos que se van a tocar durante esta plática o estas pláticas, en las cuales son 2 factores o 2 herramientas que han jugado un papel determinante en la clasificación pronóstica de las leucemias agudas, y son, por un lado, la genética y por otro lado, el inmunofenotipo. Aquí tienen ustedes la versión número 2 de la clasificación de las leucemias agudas por la Organización Mundial de la Salud, y aquí está la clasificación que se recomienda utilicemos. Entonces tenemos a las neoplasias de precursores linfoides, en donde se encuentra la leucemia linfoide linfoblástico B. Lo de ONEC es otramente no especificado. En inglés existe un vocablo que es otherwise, y suena muy bonito, pero en español pues podría ser que no se parece o de otra manera, pero sí existe el vocablo otramente. Es un vocablo antiguo, pero podría ser la mejor traducción de otherwise. Entonces, la leucemia linfoma linfoblástico B, otramente, quiere decir que no tiene ninguna otra asignatura de clasificación, es decir,
no prevalece la genética, y las que son exactamente lo mismo, pero que tienen anormalidades citogenéticas recurrentes. Y las que están enlistadas son las anormalidades citogenéticas que son más frecuentemente, están presentes en los enfermos con leucemias linfoblásticas aguda de estirpe B. Y nada más me voy a detener muy brevemente, que es la translocación 922, es decir, hay pacientes con leucemias linfoblásticas agudas de estirpe B, que son Filadelfia positivo, otras que tienen la translocación 1221, otras la 1514, la 119, otras leucemias, esto tiene impacto en la niñez, que tienen pocos cromosomas, otros que tienen un número anormal, un número aumentado de cromosomas, y un grupo que es la leucemia linfoma linfoblástico de células T. Es entonces que lo de L1, L2 y L3 queda guardado en el cajón del olvido y meramente queda como algo para la historia de la medicina, a la mejor, porque después quizá dentro de unos años digan que no, pero por el momento queda guardado y se tiene que echar mano o se recomienda echar mano de esta clasificación. Bien, en relación a las mieloides, miren ustedes, es exactamente, si ustedes ven aquí, con lo de diferenciación, sin maduración, todo esto es exactamente lo mismo que aparece en la clasificación del FAB, es lo mismito. Esta vendría siendo la M0, la M1, la M2, la M4, la M5, 6, 7, agregaron a la leucemia basofílica aguda, a la leucemia mieloide que tiene cambios relacionados con mielodisplasia y a otros tipos de neoplasias de tipo mieloide. Es entonces que, de alguna manera, el grupo francoamericano-británico tuvo un voto de confianza en los términos de que prevaleciera la forma de clasificar a los blastos y lo único que hicieron fue quitarle numeritos. Y la recomendación actual es que cuando se vean los blastos en las leucemias mieloides agudas, se abandone lo de 0, 1, 2, 3, etcétera, y se diga tal cual, es decir, que es una leucemia aguda que tiene muy poca diferenciación, que no tiene nada de maduración, con un poquito de maduración, en donde hay mieloblastos y monoblastos, y así sucesivamente. Si al inicio comenté que el tratar de tener clasificaciones más completas deben de tener finalmente una repercusión de algún tipo, supervivencia, del tipo de pronóstico, van a alcanzar más fácilmente la remisión, cualquiera de las variables de supervivencia que tengan los enfermos, pues esta clasificación, aquí les muestro este artículo, que ya es viejón, es del 98, pero yo creo que es extraordinariamente útil para mostrarles a ustedes que, por ejemplo, en las leucemias mieloides con cambios relacionados a mielodisplasia, la citogenética o los hallazgos genéticos juegan un papel determinante en la supervivencia de los enfermos. Por ejemplo, esta es la supervivencia de los enfermos en quienes tienen una leucemia mieloide aguda con cambios de mielodisplasia, pero cuyo cariotipo fue totalmente normal. Y vean, esta es la supervivencia de este grupo de enfermos. Y cuando se analizan el resto de las anormalidades citogenéticas en este grupo de leucemias, ven ustedes que el cambio en la supervivencia es totalmente distinto y se diseca perfectamente bien. En otras palabras, los enfermos con este tipo de leucemia que tienen una citogenética normal tienen una supervivencia significativamente mejor que aquel grupo de enfermos que tienen cualquiera de las anormalidades citogenéticas mostradas en este cuadro. Bien, en relación a las anormalidades genéticas o citogenéticas que son recurrentes en las leucemias mieloides agudas, se encuentran estas, la translocación 821, la inversión 16 o translocación 1616, que se conoce con estas siglas. Estos son las mutaciones a nivel genómico, la promielocítica con la famosa translocación 1517 y así sucesivamente. Y me voy a detener en estos dos, que son alteraciones de genoma, que son el NPMI1 mutado y CEPPA mutado. Al parecer, hasta el momento, el que ha mostrado reiteradamente un peso en términos de disecar supervivencia favorable o no, hasta el momento son estos dos.
Aquí está. Esta es una publicación del New England del 2008. Y aquí lo que hicieron fue pacientes con leucemias mieloides agudas, indistintamente del tipo de leucemia aguda, quitando a las promielocíticas. Dijeron, bueno, vamos a hacer un análisis entre aquellos que tengan estas mutaciones, la MPM1 o bien la CEPA, contra aquellos que tenían cualquier otra anormalidad genómica. Esto es en términos de la supervivencia libre de enfermedad y estos son de la supervivencia global. Y como ustedes pueden ver, aquellos enfermos que tenían cualquiera de estas dos, una o las dos, ¿okay?, de estas, tuvieron una supervivencia significativamente, pero muy significativamente mejor en términos de la supervivencia libre de enfermedad. Esto quiere decir el tiempo que permanecieron sin recaída de la leucemia aguda. Y este impacto en la supervivencia libre de enfermedad finalmente impacta a la supervivencia global de los enfermos y de la misma manera. Es entonces que no es ocioso el estudiar los cambios a través de cariotipo genéticos, a través de cariotipo o a través de biología molecular, para darles cabida en la clasificación de las leucemias agudas en los enfermos. Por último, está este grupo que se llama leucemias agudas de linaje ambiguo. Está la indiferenciada, está la de linaje mixto, que quiere decir que son leucemias que tienen características mieloides y linfoides. Por ejemplo, tenemos, estas son las que tienen anormalidades recurrentes, pero además de esas tenemos las mieloides que además tienen componentes de células B, la mieloide con componentes de células T, fenotipos mixtos raros que son una mezcla de linfoides B, T y mieloides, y agregaron un grupo que es la leucemia linfoma linfoblástico de células NK, cuyo es una patología extraordinariamente infrecuente. Aquí, para poder adjudicar o darle una nomenclatura de leucemias agudas de linaje mixto, de linaje ambiguo, tuvo que existir una herramienta. ¿Y qué fue? El inmunofenotipo. Es decir, si no hay inmunofenotipo, pues no se puede dar esta categorización y esta clasificación. Bien, para terminar, entonces, los mensajes son dos. Bueno, primero que hay que abandonar la clasificación de la FAB, ¿okay? Y segundo, emplear la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, por ser esta más completa, ya que incorpora, además de la morfología, información relacionada con el inmunofenotipo y con la genética. Pues es lo que quiero transmitirles y pues ese es el mensaje, que hay que cambiar de clasificación, que pues ya pasó un poquito a la historia de la medicina, la clasificación del FAB, y que nos apeguemos a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Gracias. Muchas gracias, doctor Javier López Karpovich. A continuación, el doctor Alejandro Ruiz Argüelles, director general de Laboratorios Ruiz, nos hablará de la clasificación inmunológica de las leucemias agudas. Muchas gracias al doctor Ruiz Delgado por su invitación y también a la Universidad de las Américas Puebla por permitirnos tener esta sesión en su sede. Con todas las limitaciones que tienen las clasificaciones que ya fueron debidamente puntualizadas por el doctor López Karpovich, yo les voy a platicar cómo se clasifican las leucemias agudas desde el punto de vista inmunológico, o sea, desde el punto de vista de los antígenos de membrana que expresan estas leucemias y que nos permiten encasillarlas incorrectamente también, o sea, con limitaciones y con problemas, en ciertas categorías que identifican o que correlacionan con un poco de la actividad clínica y del comportamiento clínico de estos padecimientos, y que entonces esa es básicamente la utilidad de hacer esto, que el médico clínico puede tomar decisiones terapéuticas de acuerdo al resultado de la clasificación inmunológica. Lo primero que les debo de decir, la primera lección, es que no existen antígenos propios de leucemia, o sea, ninguna leucemia tiene un antígeno que sea exclusivo de la leucemia. Las células leucémicas expresan los mismos antígenos que las células normales, que son contrapartes normales. No hay antígenos de leucemia. Entonces, lo que nosotros hacemos es buscar aberraciones en el fenotipo. Y obviamente esto lo hacemos buscando varios antígenos simultáneamente en una misma célula para poder entonces identificar estas aberraciones, que como ahí se muestran, las primeras son las cuantitativas,
y esto se refiere a una sobre o subexpresión de antígenos, es decir, hay más o hay menos antígenos en una célula. Las numéricas, cuando predomina una población, por ejemplo, normalmente la proporción de células T en una muestra de médula ósea normal no excede del 50%, entonces encontrar 99% pues es una cuestión aberrante. Una que es de gran utilidad es la infidelidad o promiscuidad de línea o de linaje, en donde encontramos en una misma célula expresión de antígenos que son linfoides o que son mieloides, o linfoides T y linfoides B. Esto también es anormal. Algo que ocurre con mucha frecuencia y nos ayuda mucho son las aberraciones cronológicas. Nosotros conocemos el patrón normal de expresión de distintos antígenos en el curso de la maduración de un linaje celular. Entonces sabemos en las células más tempranas qué antígenos debe de haber, se van perdiendo unos, se van adquiriendo otros, y cuando nosotros encontramos en una misma célula antígenos muy tempranos con antígenos muy tardíos, esto es aberrante y nos sirve para proponer que esa célula es una célula anormal. Y finalmente las aberraciones anatómicas, que son las que menos nos sirven porque es infrecuente que tengamos esta situación en la clínica, que es la expresión de antígenos de un compartimento en otro. Esto es, por ejemplo, el encontrar linfocitos con antígenos CD10, que son antígenos de mucha inmadurez, que solamente los vemos en la médula ósea, encontrarlos en células linfoides en el líquido cefalorraquídeo. Ahí normalmente no deben circular células inmaduras. Entonces eso también es señal de una aberración fenotípica. Cuando empezamos a clasificar las leucemias utilizando anticuerpos, buscando estas aberraciones que ya les conté, empezó a haber muchas escuelas en todas partes del mundo para recomendar cómo se hacía esto. Se empezó a hacer tal complicación que empezó a haber las famosas conferencias de consenso. Hubo un consenso norteamericano en el que México participó y luego nos quitaron. Hubo un consenso europeo en el que nunca participamos, ni siquiera un rato, ¿sí?, por razones geográficas. Y así ha habido muchos intentos de armonizar este tipo de prácticas en todo el mundo y ha sido imposible. Entonces hay ahorita tendencias, básicamente yo diría que hay dos grandes tendencias, las tendencias de los países del norte de América y Europa, que no se ponen de acuerdo y que hay gente que prefiere o dice que unas son mejores que las otras. Es difícil establecer qué pasa. Nosotros aquí en México hicimos un consenso latinoamericano que abarcó países de Sudamérica, México, Centroamérica, el Caribe, y tenemos nuestros propios consensos que no han sido actualizados en los últimos años, pero yo les voy a platicar de cuáles son las recomendaciones del último consenso que está publicado para la región. Entonces, de acuerdo a estos acuerdos, lo primero que hay que hacer es cuáles son las indicaciones del fenotipo inmunológico en leucemia aguda. Y vean, una de las cosas que aquí salen como una importante lección es que el fenotipo inmunológico no es para diagnosticar leucemia linfoblástica ni para diagnosticar leucemia mieloblástica. O sea, no es una herramienta de diagnóstico, es una herramienta que sirve para clasificar a las leucemias agudas, que sirve para establecer el pronóstico de las leucemias agudas y que nos sirve también para ir monitoreando la respuesta a tratamiento, para el seguimiento de la evolución de estos enfermos. Sí puede servir para el diagnóstico diferencial de los síndromes mielodisplásicos. ¿Sí? Cuando se presenta esta situación, los síndromes mielodisplásicos no los podemos clasificar en base a fenotipo inmunológico, como tampoco podemos establecer un pronóstico, aunque sí un seguimiento. Entonces, cuando no tratamos de hacer diagnóstico diferencial entre mielodisplasia, hipoplasia o aplasia y leucemia aguda, no es una herramienta de diagnóstico. Esto también es muy importante porque nosotros en los laboratorios con mucha frecuencia recibimos solicitudes de médicos que ni siquiera han visto el mielograma y nos indican que por favor hagamos un fenotipo inmunológico, cuando esto está indicado más bien para clasificar, como ya lo enfatizó el doctor López Karpovich. Entonces, de acuerdo a este consenso, el segundo consenso latinoamericano para clasificar hemopatías malignas, estos son los antígenos que nosotros debemos de usar para identificar y clasificar las leucemias linfoblásticas T como tales, como linfoblásticas T. Aquí no pretendemos, mediante el inmunofenotipo, identificar variantes. Opcionalmente podemos utilizar estos antígenos
para demostrar la clonalidad del padecimiento. Después está la linfoblástica B, donde fenotípicamente podemos distinguir también cuatro estadios de maduración, la Pro-B, B común, Pre-B y B. Y estos son los antígenos que se recomiendan para lograr ese objetivo. Opcionalmente se pueden usar los antígenos CD20 y CD38. Y el tercer grupo de las leucemias mieloblásticas, que desde el punto de vista fenotípico solamente nos interesa encontrar las que son lo que se llamaba M3 y las otras que son otramente no M3. ¿Sí? Y ¿por qué? Porque esto también se puede definir sin necesidad de recurrir a métodos moleculares de DNA, sino que nosotros a través de la expresión diferencial de la oncoproteína que codifica esta fusión, podemos identificar las leucemias mieloides agudas que tienen esta translocación de las que no la tienen. Estos son los anticuerpos o los antígenos que pretendemos buscar en estas leucemias para clasificarlas como mieloides y opcionalmente se pueden utilizar los antígenos CD33, CD36 y CD64. Estas son las combinaciones que actualmente se recomiendan en la mayor parte de los laboratorios de los Estados Unidos cuando se dispone de una infraestructura suficiente desde el punto de vista de equipamiento para poder ver 10 colores en una misma preparación. Esto hace 2 años era casi inconcebible pensar que 10 colores llegaran a los laboratorios clínicos, pero se está volviendo ya una práctica rutinaria, que los instrumentos de 3 láseres y 10 colores son los que más están usando. Entonces, aquí nosotros podemos poner todos los anticuerpos que necesitamos para clasificar a las células B en un solo tubo. Ponemos todos estos anticuerpos que los iluminamos con este rayo láser, con el segundo láser iluminamos estos anticuerpos y con el tercer láser estos otros. Estos son los antígenos que ponemos para identificar las células T y son suficientes para hacer la clasificación como células T y los subtipos que podemos identificar. Y para las células mieloides, que sí son bastante más polimórficas en su diferenciación y por tanto también en su expresión antigénica, sí tenemos que usar 2 tubos, o sea, tenemos que usar 20 marcadores para poderlas identificar. Obviamente los instrumentos que tenemos que utilizar para llegar a este tipo de arreglos pues son instrumentos que tienen que contar con 3 rayos láser y 10 fotomultiplicadores de colores, que como les digo, si hace algunos años parecían ser algo así como imposible pensar en ese tipo de metodología en un laboratorio clínico, ahora se está volviendo ya técnicas rutinarias. Entonces nosotros podemos ver 10 antígenos diferentes en un mismo tubo y ver con mucha precisión la coexpresión de todos estos antígenos en distintas poblaciones celulares. Con el uso también de software cada vez más poderoso, es muy sencillo realmente interpretar la información que nos está dando toda esta coexpresión antigénica en la membrana de las células normales y las células anormales, e identificar por los criterios que ya les mencioné cuando tenemos células anormales. Aquí les presento los resultados de nuestra experiencia en los laboratorios Ruiz de 8,318 casos clasificados de acuerdo a esta segunda conferencia de consenso latinoamericano. Tenemos más casos estudiados, pero fue antes de que se publicara este consenso, entonces no pudimos utilizar los criterios de clasificación en los casos anteriores porque no teníamos la misma información. Pero de todas maneras es una muestra bastante razonable. Vean ustedes, de estos casos tenemos 250 pacientes que fueron clasificados como B1 o Pro-B, 5,390 es una gran mayoría de los 5,300 de los 8,300 correspondieron al tipo B2 o Pre-B, 284 a B3, 183 a B4 y 822 que se clasificaron como leucemia aguda linfoblástica B, pero no se pudo especificar más. Ahora me gustó mucho lo que aprendimos del doctor López Karpovich, estas serían leucemias B otramente no especificadas. Y ahora sí ya sé cómo le voy a llamar cuando componga esta diapositiva. 822 casos de esos. En las mieloides, 473 de mielomonocítica, 173 de promielocítica, o lo que antes se llamaba M3, que es la que tiene la translocación que les mencioné, 117 casos de megacardioblástica, 25 eritroleucemias,
Totalmente de acuerdo con lo que mencionaba el doctor López. Solamente de estas 8,000 tenemos 12 leucemias NK, 12 leucemias agudas NK, 557 bifenotípicas, que son linfoides más mieloides, 17 bilineales, como se le llama, si son linfoides pero tienen antígenos T y B, y 11 biclonales, es decir, pacientes donde se pudieron identificar 2 poblaciones diferentes de células, cada una con un fenotipo diferente. Entonces, como un paciente que tuviera 2 leucemias, y eso es lo que se llama una leucemia biclonal. Concluimos que la prevalencia relativa de tipos y subtipos inmunológicos de leucemia aguda en nuestra institución refleja la situación nacional, dado que recibimos muestras de hospitales públicos y privados de todo el país. O sea, aunque somos un laboratorio privado, tenemos convenios con muchos hospitales públicos y privados en todo el país, en donde recibimos muestras de pacientes pediátricos, de pacientes adultos, de todo tipo de mezcla. Entonces, posiblemente estos 8,000 casos sí reflejan un poquito la prevalencia de los distintos subtipos inmunológicos en el país, porque no está limitado a la clientela privada de un laboratorio en Puebla, sino que en este sentido somos un laboratorio de referencia para muchos laboratorios del país. Y pensamos que el conocimiento cabal del desempeño nosográfico de los diversos marcadores para clasificar leucemias permitirá la selección adecuada de procedimientos, equipos y reactivos para realizar estos estudios en la población mexicana y dar la información al médico que realmente necesita. Entonces, el fenotipo inmunológico, mi lección final sería, no es una herramienta de diagnóstico, es una herramienta que sirve para clasificar y principalmente con el objetivo de que el médico clínico, el tratante, pueda tomar decisiones en cuanto a lo que tiene que hacer con ese paciente de acuerdo a los hallazgos inmunológicos y el resto de los hallazgos para integrar el diagnóstico del caso. Y tratar de simplificar en el futuro el empleo de muchos antígenos. Cuando hemos hecho algunos estudios estadísticos complejos, hemos encontrado que mucha de la información que nos dan algunos de estos marcadores es redundante y por tanto podríamos prescindir de alguno de estos marcadores y quedarnos con los que son realmente informativos. Lo que pasa es que hay mucha tendencia a que las recomendaciones las hagan las eminencias, o sea, esto parece más medicina basada en eminencias que medicina basada en evidencias. Y entonces, obviamente, los productores de equipos y de reactivos apoyan a estas eminencias para que las recomendaciones sean muy cuantiosas y estas pruebas utilicen muchos antígenos, aparatos muy complejos, porque eso es el negocio de las grandes compañías. Entonces, tenemos que ser más cautos en saber cuál es la información que realmente necesita el clínico y cuál es la que es redundante. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor Alejandro Ruiz Argüelles. A continuación, doctor Guillermo Ruiz Argüelles, director del Centro de Hematología y Medicina Interna, nos va a hablar del papel del trasplante de médula ósea en leucemias agudas. Muchas gracias por la invitación para participar en este simposium que… ¿Dónde se cambia? El de la derecha. Ok. Esta es una foto de una región muy cercana aquí a nosotros. Está la pirámide de Cholula allá arriba con la iglesia y luego el Popocatépetl. Miren, desde hace muchos años la familia Ruiz ha estado involucrada en la cuestión de las leucemias. La primera persona que clasificó y diagnosticó leucemias aquí en Puebla fue mi padre, que está aquí en la foto, pero que no pudo acompañarnos el día de hoy. Mi hermano ya les mostró la experiencia que tiene con leucemias. Yo he estado trabajando en algunas cosas de leucemias y ahora la llegada de Memo con conocimientos nuevos de tratamientos y demás ha estado siendo de mucha utilidad para el estudio de las leucemias. La pregunta aquí es, ¿se requiere o no el trasplante de médula ósea en leucemia aguda? Y hay fundamentalmente 3 opciones. Sí se necesita, no se necesita, o bien sí, en algunos casos, que es la respuesta correcta. ¿Cuáles casos? Bien, entonces uno puede hacer 2 tipos de trasplantes, los autólogos y los halogénicos. Los autólogos sirven para curar neoplasias que son sensibles a quimioterapia. Las leucemias agudas en general no son muy sensibles, de tal manera que yo voy a hablar fundamentalmente de los trasplantes halogénicos en leucemia aguda, que como ustedes saben, suponen el empleo de un donador al que se le sacan las células totipotenciales hematopoyéticas, se proceden de alguna manera y le dan al paciente después de darle quimioterapia y o radioterapia. Entonces,
Ya se señaló que hay fundamentalmente dos tipos de leucemias, las linfoblásticas y las mieloblásticas, que tienen, las híbridas se mencionaron, no voy a hablar de ellas, voy a hablar únicamente de las dos primeras, que como ustedes saben tienen pronósticos distintos. Se admite en términos generales que de las linfoblásticas se curan más o menos el 80% de los pacientes y que de las mieloblásticas pues andamos por 30, en algunos casos menos. Los avances en el tratamiento de los pacientes y en su pronóstico dependen de muchas cosas, entre otras de la práctica de los trasplantes en estas enfermedades. Entonces, teniendo en cuenta la clasificación morfológica, la inmunológica y la citogenética de lo que ya se ha hablado, ya sea por cariotipo o por marcadores moleculares, uno tiene que analizar si es conveniente o no trasplantar médula ósea. En la Clínica Ruiz de Puebla, ya mi hermano les mostró la experiencia con la clasificación. Aquí son 5.800 leucemias agudas, en donde clasificadas por Alejandro, mieloblásticas, linfoblásticas, las T y otras. Y esto pues es una experiencia nacional interesante. Entonces, de esta serie de pacientes, la mayoría son linfoblásticas, mieloblásticas son menos y las híbridas son todavía más raras aquí en México. Después, hay manera de hacer la clasificación citogenética, y ya Javier habló algo de esto, cariotipo o marcadores moleculares. Ese es Linus Pauling, el padre de la biología molecular, que obtuvo el premio Nobel de Medicina. ¿Perdón? 2 veces. Y después de eso se volvió loco, lo cual está bien. O sea, cualquier gente que saca 2 veces el premio Nobel, pues tiene derecho a varias cosas, entre otras a volverse loco, ¿verdad? Se volvió loco diciendo que la vitamina C contenida en las naranjas curaba la gripe, lo cual todo el mundo sabe que es cierto, ¿verdad? Bien, entonces la reacción en cadena de la polimerasa, se pone aquí un arroz, en el cuadrito de al lado se ponen 2, luego 4 y así se va haciendo una cantidad enorme de arroz, saben ustedes ese cuento. Entonces, en leucemia aguda linfoblástica, lo que tiene valor pronóstico son la presencia de hiperdiploidías, de hipodiploidías, el marcador TLA-ML1 y las fusiones de MLL y el BCR-ABL. Son, digamos que, los marcadores moleculares de trastornos genéticos más útiles. Y en el caso de las mieloblásticas, el PML de RAR-alfa, que marca la 15-17, la promielocítica, el AML1-ETO, la inversión 16 o translocación 16-16, que ya señaló Javier, el CEKIT, el CEMPA, del que ya habló también Javier, y de la nucleofosmina 1, que tiene un significado de buen pronóstico, y el FLT3. Entonces, tiene el BCR-ABL, que puede ocurrir en algunas mieloblásticas habitualmente de mal pronóstico. Entonces, se acepta en linfoblásticas que las hiperdiploidías son buenas, o sea, tienen un pronóstico mejor. Las hipodiploidías son buenas. El TLA-ML1 y la inversión 16 son buenas. BCR-ABL desfavorable, MLL desfavorable y Ícaros es desfavorable. Esto es una cosa que comenzamos a buscar hace poco y que tiene también valor pronóstico en linfoblástica. Y en mieloblástica, PM de RAR-alfa es bueno, el AML1 es favorable, inversión 16 favorable, CEKIT desfavorable, CEPA favorable, nucleofosmin 1 favorable, FLT3 desfavorable y BCR-ABL desfavorable en mieloblásticas. Entonces, con la morfología y estos marcadores moleculares que son imprescindibles en la práctica moderna de la hematología, pues uno puede ir estableciendo el pronóstico. Por ejemplo, esta promielocítica es más frecuente en mexicanos que en otras, en caucásicos, por ejemplo. Y la 821, la leucemia que tiene 821, tiene buen pronóstico y esta probablemente se cura con pura quimioterapia sin tener que trasplantar. Estas leucemias, tanto la 821 como la inversión 16, son leucemias del factor de unión al core, y estas tienen mejor pronóstico que las que no tienen ese marcador. Entonces, de acuerdo a esto, uno puede clasificar a las leucemias en linfoblásticas en riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto, con los marcadores moleculares que ya les mostré y con la clasificación inmunológica que ya les mostró mi hermano Alejandro. Entonces, en leucemia aguda, uno tiene que
más o menos pensar, los que tienen riesgo bajo, probablemente no hay que trasplantarlos. Los que tienen riesgo intermedio, digamos que ahí hay duda, y los que tienen riesgo alto sí hay que trasplantarlos. ¿Y aquí cuál es la duda? Bueno, si tiene donador probablemente sí hay que hacerlo, porque a largo plazo puede ser mejor. Y en estas condiciones, en el caso de la linfoblástica, uno tiene que pensar en trasplante cuando el paciente está en segunda remisión. Muchas linfoblásticas en primera remisión no se deben de trasplantar, a menos que tengan un riesgo alto, específicamente cual, que tengan mutado el gen de Ícaros o que tengan el BCR-ABL, que es el cromosoma de Filadelfia. En cambio, en las mieloblásticas, trasplantar en primera remisión probablemente es lo más adecuado, ¿verdad? Sobre todo cuando el paciente tiene riesgo alto. Si tiene, por ejemplo, 15, 17, 8, 21, inversión 6, tal vez no sea necesario, a menos que el paciente ya haya recaído y esté en una segunda remisión. De tal manera que vamos más o menos armando el rompecabezas para entender en qué situaciones hay que trasplantar. Esta gráfica se refiere a los trasplantes hechos en la Clínica Ruiz entre 93 y 2014. En amarillo están los autólogos y en rojo están los halogénicos. Hemos hecho ya un número de trasplantes cercanos a 400 y tenemos ya números de nuestra experiencia que nos permiten saber cómo les va a los pacientes que trasplantamos. Y yo creo que eso es muy importante porque no puede uno recomendar un trasplante si no tiene uno datos duros de la experiencia propia de cada centro, de cada país, ¿verdad? Entonces vean ustedes, en leucemia aguda mieloblástica hemos encontrado que si trasplantamos a los pacientes con nuestro método de intensidad reducida, curamos a más del 50%, lo cual es muy bueno. Y eso es mejor que si no los trasplantamos en el caso de las leucemias de riesgo intermedio o de riesgo alto. En las de riesgo bajo no. Entonces, estas apoyan que no hay que trasplantar las de riesgo bajo mieloblásticas. Fíjense, entonces, esta es la experiencia mexicana trasplantando leucemia aguda mieloblástica que se puede trasplantar con esquemas convencionales empleando el método mexicano de acondicionamiento no ablativo. Y desde luego en mieloblástica es mejor a los pacientes trasplantarlos en primera remisión, viven la mitad, que en segunda remisión en donde viven 15%. Entonces, no te esperes a que recaiga una mieloblástica, trasplántala cuando esté en primera remisión y te va a ir mejor. Y uno le puede decir al familiar o al paciente, mire, si usted se trasplanta ahorita, aquí en México, con este método, el chance que tiene usted de vivir 60 meses después del trasplante es como de 50%. Esto no es igual a lo que pasa en Estados Unidos, a lo que pasa en España. Entonces tenemos que ir haciendo nuestra experiencia propia. Entonces, en el caso de las leucemias mieloblásticas, cuando ya recayeron, pues no sirve mucho. Lo mejor es trasplantarlos en primera remisión. Estas son publicaciones juntando casos de Monterrey y de Puebla. En el caso de las leucemias linfoblásticas, la experiencia es más mala porque las linfoblásticas no responden también al trasplante. Fíjense ustedes, son pacientes con linfoblástica trasplantados en segunda remisión, 30% están vivos. ¿Qué significa esto? Que el trasplante médula ósea es menos bueno para la linfoblástica recaída que para la mieloblástica en primera remisión. Y de acuerdo a eso uno va haciendo la decisión de trasplantar o no. Entonces, los pacientes que ya tienen una linfoblástica y que ya recayeron, pues no les va tan bien. Aquí otra vez pacientes de Monterrey y de Puebla trasplantados con el método mexicano de acondicionamiento no ablativo. Y fíjense ustedes, esas son las curvas de supervivencia a largo plazo de pacientes trasplantados con nuestro método, mieloblásticas y linfoblásticas. Fíjense cómo les va más mal a las linfoblásticas trasplantadas que a las mieloblásticas. Esta es la mieloide crónica en fase crónica, que es la que mejor responde a este esquema. ¿Qué significa esto? Que estos pacientes son más sensibles al efecto de injerto contra leucemia que estos. Y por tanto, conviene más trasplantar a estos en primera remisión y a estos probablemente en segunda remisión, o bien cuando tienen algún marcador de mal pronóstico. Entonces, el trasplante médula ósea es más útil en mieloblástica, es menos útil en linfoblástica, y la diferencia probablemente deriva de que una es más sensible al efecto de injerto contra leucemia, que es lo que cura en trasplante, que la otra. Y luego, ¿de quién le va a hacer uno el trasplante a un paciente? Lo mejor es tener un hermano HLA compatible, eso es como mejor va, o bien trasplantar cordones umbilicales, o bien hacer trasplantes haploidénticos, esto es del padre o de la madre que tienen la mitad de los antígenos de histocompatibilidad compatibles, o bien utilizar estos que se llaman en inglés los MUDs, Matched Unrelated Donor, donadores
no familiares o no emparentados que son idénticos en HLA. Y uno tiene que escoger de acuerdo a, pues, a la experiencia que tenga. Lo mejor, evidentemente, es tener esto, pero no todos los pacientes tienen un donador. Fíjense, nosotros, por ejemplo, la experiencia mexicana, otra vez, datos duros generados por nosotros. Trasplantando cordones umbilicales a pacientes con leucemia, uno cura más o menos el 30%. Cifra mala. Y con haploidénticos uno cura más o menos el 30%. También es cifra mala. ¿Qué es más realista en México? Pues esto, porque aquí hay que conseguir cordones. Y conseguir cordones es complicado y caro si los consigue uno fuera del país. Los cordones mexicanos tienen algunos problemas. Yo personalmente creo que el futuro de los trasplantes en quienes no tienen un donador HLA idéntico está en los haploidénticos, que producen resultados menos buenos que los de hermanos compatibles, pero parecidos a los de los cordones. Estos son más baratos, los haploidénticos, que los cordones. Y desde luego que los donadores apareados no relacionados. Entonces, yo siempre he pensado que para poder hacer recomendaciones sobre si trasplantar o no, uno tiene que tener su propia experiencia. Esta experiencia con cordones en España, por ejemplo, pues es muy distinta. Miguel Ángel Sanz dice que cura el 90% de sus trasplantados. Yo creo que es una mentira eso, pero eso dice Miguel Ángel Sanz. Y a lo mejor lo puede utilizar como argumento para convencer a los españoles de ser trasplantados allá. Pero aquí las cosas son diferentes. Entonces, luego tiene uno que escoger entre un trasplante mieloablativo o uno de intensidad reducida. Nosotros desde hace mucho tiempo hemos optado por utilizar el esquema de intensidad reducida, con el cual hemos hecho los trasplantes cuyos datos les acabo de mostrar. Y decidimos hacer esto teniendo en cuenta que la práctica de la medicina es diferente aquí en México. Y decía Ignacio Chávez que mientras sigamos siendo un reflejo de las escuelas extranjeras, mientras nos concretemos a seguir y no siempre de cerca el movimiento científico mundial, mientras nuestros autores no sean leídos y discutidos en el extranjero, este país nuestro no existirá en el mundo de los sabios. Esto un poco se refiere al hecho de que si queremos hacer en México lo que aprendimos a hacer en el extranjero, pues vamos a tener problemas. Lo mejor es diseñar métodos adecuados a la realidad nacional. Y entonces, sobre la interrogante de trasplantar o no en leucemia aguda, que es lo que motiva esta experiencia. Esto es algo que Einstein diría matemática pura, ¿verdad? O sea, hacer números con la experiencia propia y tener datos duros locales. Si yo le trasplanto la médula a una mieloblástica con un cordón, tengo este chance de curarla. Si lo trasplanto con un donador vivo relacionado, tengo este chance. Y ahí se va uno. Entonces, la pregunta de trasplantar en leucemia aguda, sí, hay que trasplantar. Sí y solo sí, la supervivencia contra trasplante es mayor que con otros tratamientos. Y desde luego, teniendo en cuenta la experiencia de cada lugar, que no es exactamente igual a la que ocurre en otros sitios. Bien, entonces les comenté al principio de esta charla que mi padre hace muchos años comenzó a clasificar y a diagnosticar leucemias en Puebla. Luego mi hermano llegó aquí a Puebla antes que yo y comenzó con la clasificación inmunológica. Comenzamos con los trasplantes y luego Memo ahora está apoyándonos en toda la parte de trasplantes, de diagnósticos, de tratamientos novedosos. Y han sido muchos años de estar trabajando en esta línea. Y esta frase que acabo de leer me gustó, un poco relativa a lo que hemos hecho en algún tiempo. La investigación médica es un maratón, no es un sprint, ¿verdad? Hay que irse poquito a poco, despacito. Y aquí se han necesitado por lo menos 3 generaciones para generar los datos que les acabo de mostrar y que son los que me permiten hacer esta presentación de muchos años de experiencia de varios miembros de la familia. Esta es una fotografía de la familia tomada hace poquito menos de un año, a la que le dedico esta presentación. Está aquí mi esposa, aquí está mi hijo Manuel, que se casó ese día con Edurne, aquí está Memo con su hijita y su esposa, Rodrigo con su esposa y sus 2 bebés, y ya viene en camino el 4º nieto. Así que aprovecho esta diapositiva para agradecer a Memo la invitación que me hizo para participar con ustedes, y a los aquí presentes les agradezco mucho su atención y su paciencia. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Ruiz Argüelles. Finalmente, la doctora Clara Gorodeski nos comentará de los registros de donadores no relacionados de médula ósea. Adelante, doctora, por favor.
Pues primero, muchísimas gracias al doctor Ruiz Delgado por permitirme estar aquí con ustedes. Me encanta Puebla y me encantó la universidad, que no la conocía, me parece muy hermosa y sumamente ecológica. Memo me pidió que hablara sobre los registros de donadores altruistas y agregué yo factores diversos para la donación y la relevancia de la diversidad genética. Nosotros creamos hace 16 años ya un grupo de locos voluntarios que decidimos que solo haciendo esto podríamos apoyar al sector salud en cuanto al trasplante de médula ósea de no relacionados. Este es un chiquito que recibió 2 trasplantes de no relacionado. El primero, ambos se hicieron en Estados Unidos. El primero rechazó a los 6 meses, el segundo también fue no relacionado. Y ahora tiene ya 7 años trasplantado. Los objetivos de la fundación obviamente son fomentar la cultura de la donación, que no es precisamente completa, por no decirlo de otra manera, en México, y creamos el Registro Mexicano de Donadores No Relacionados de Médula Ósea, llamado Donormo, y el Banco Altruista de Células de Cordón Umbilical, que se llama BASECU, en colaboración estrecha con la Secretaría de Salud. ¿Con qué objetivo? Pues ayudar a asistir a la mayor parte de pacientes posibles, a sus médicos tratantes, por supuesto, y a las instituciones con tecnología de avanzada y apoyar en la vigilancia y cuidados integrales. Estamos involucrados, sin duda alguna, en formación de recursos humanos de alto nivel y, por supuesto, promover investigación científica y, sin duda, contribuir con el sector salud a cumplir con las metas en este campo. Las 3 opciones principales para un trasplante es el miembro familiar compatible, como ya lo mencionó el doctor Ruiz Argüelles, en sus genes HLA. Pero aquí no habrá posibilidad mayor de un 35% de los casos, y digo un 35% porque todos los que hemos trabajado con esto nos hemos encontrado algunos casos de padres que por tener ancestrías comunes o ser de las mismas zonas étnicas y geográficas pueden llegar a tener solo una diferencia, y nosotros en México con diferentes instituciones hemos hecho 7 casos así. Pero no más del 35% tendrá un donador compatible, y estoy hablando de niveles de alta resolución, es decir, secuenciados en lo más fino. Por lo tanto, la siguiente opción internacionalmente probada y que nos funciona a todos es con una diferencia HLA, que la vamos a decidir de acuerdo a las diferencias de secuencias en el nicho de la molécula HLA, que es el surco que nos va a ayudar a definir qué tanto las diferencias antigénicas pueden inducir una respuesta inmunológica severa o no. Y por supuesto, la siguiente opción, el donador no relacionado compatible en HLA, pero como ya se mencionó aquí y lo agregué ahí, hay otras opciones. Y los no relacionados los dividimos totalmente en registros de donadores voluntarios, no relacionados, y los bancos públicos de células progenitoras de cordón umbilical. Esta es una donadora nuestra que donó en 2012 para un paciente internacional, y obviamente con todo el gusto del mundo. Ella estaba registrada como donadora altruista, ella hizo la donación de sangre periférica movilizada, y seguimos a los pacientes y a los donadores para saber que no haya ningún problema en nuestros donadores o en cualquiera de los donadores del mundo entero. ¿A quién se debe la creación de los registros y bancos? Pues en primer lugar al profesor Jean Dausset, Premio Nobel de Medicina 1980, quien lo compartió con otros 2 científicos y quien descubrió los genes HLA. Caramba. Es el de arriba a la derecha, el pointer, ¿no? Y al doctor John Van Ruth, que creó la idea de los registros internacionales de médula ósea, cuya sede, él es holandés, la sede está en Leiden, y todos los registros del mundo mandamos las actualizaciones solo de los genes a la red mundial de Bone Marrow Donors Worldwide. De manera que hoy en el mundo existimos 74 registros de donadores altruistas en 53 países,
y 49 bancos de cordón en 33 países, incluyéndonos a nosotros. Somos el único registro en México y el único banco que está incluido en la red mundial de BMDW. Hoy día hay 25.635.000 donadores habemos registrados, espero que todos ustedes se registren, y entre ellos más casi 700.000 unidades de cordón umbilical. El Donormo contribuye con 16.000 unidades y Basecu con 400. Y gracias a estos registros y a estos donadores, hoy en el mundo se han hecho más de 125.000 trasplantes con donador altruista. Ahora, pensemos bien que para México, con una población de 120 millones, y esto fue INEGI 2011, pues requerimos un registro mínimo, y eso lo calculamos matemáticamente con el registro alemán de médula ósea, requerimos por lo menos 100.000 donadores a corto plazo, o sea que lo que tenemos es menos nada. Menos nada son también 25 millones de donadores en el mundo para más de los 7.000 habitantes que existimos en este mundo. El número de donadores en las regiones es más de 11 millones en las Américas, y como ven ustedes, están concentrados en las Américas, pero esto se contribuye más por Estados Unidos y Canadá, en Europa, en general en los países desarrollados, y van creciendo como locos los asiáticos, Japón, China, Tailandia y Corea. Esos 66.000 de África son obviamente de Sudáfrica, y los otros, los 6 millones, son de Israel. En 2013, a fines de 2013, porque cada año evaluamos lo que pasa en todos los registros, aquí tenemos exactamente las cifras para 2013 que teníamos registradas en Bone Marrow y en World Marrow Donors, de cuántos trasplantes se hicieron de no relacionado con médula ósea y cuántos por aféresis. 12.000 fueron con aféresis y 4.000 con médula ósea. Siguen haciéndose médula ósea y sangre periférica con la frecuencia necesaria de acuerdo al criterio del médico tratante y la selección preferencial de acuerdo al diagnóstico de su paciente. ¿Quiénes son los países que más han contribuido o contribuyeron en este año a las aféresis o a las médulas óseas, como ven acá? Alemania, Estados Unidos, China, Inglaterra, Polonia y Taiwán. Y en el caso de médula ósea, otra vez, Japón y Alemania, en este caso Japón primero. De hecho, Japón no importa por la homogeneidad genética de la población, pero sí exporta un montón porque hay un montón de genes asiáticos en todo el mundo. Ahora, haciendo el análisis de acuerdo a la diversidad genética en las zonas geográficas donde hay registro, ¿qué probabilidades hay de acuerdo a las características genéticas de las poblaciones de que los individuos se trasplanten? En Estados Unidos y en México, y como ven acá en Brasil y Argentina, la probabilidad de encontrar un donador idéntico para esas poblaciones es del 30%. Pero en cambio, en los países escandinavos, que ni chiste tienen desde el punto de vista genético porque son muy homogéneos, más del 50% se trasplanta con donadores de esos países porque la diversidad no es enorme debido a que no hay tanta mezcla como la hay en otros países. El Donormo tiene 22 centros de captación de donadores altruistas, que aquí los ven localizados en los diferentes estados. Se ha sumado ya Chihuahua y se acaba de sumar también un nuevo centro más. De manera que cuando alguien se quiere registrar en cualquier lugar, pues no necesita venir a México, sino que recurre al centro correspondiente y ellos nos mandan a nosotros las muestras y los consentimientos informados y nosotros hacemos la genética y metemos a la base de datos que es confidencial tanto los datos personales, porque si no, no los podemos localizar, y la parte genética. ¿Cuál es la estrategia que utilizamos, que es muy similar a la que usa el mundo entero? Primero, seleccionamos al donador, estudiamos a la familia, si hay donador intrafamiliar, pues qué bien, y si no lo hay, entonces vamos a la búsqueda de no relacionado. Se hace la tipificación molecular, tanto clase 1 como clase 2 completa,
en resolución intermedia y cuando es necesario en las mismas familias porque compartan alelos, en baja resolución nos vamos a la secuenciación y ojo, es crucial demostrar o no la presencia de anticuerpos anti-HLA porque esos al final son deleterios para el trasplante. Entonces, como ya dije, la probabilidad de donador familiar es esta. Si eso ocurre, avisamos al centro de trasplante, nos ponemos de acuerdo con ellos y hacemos el seguimiento conjunto, ellos clínico, por supuesto, y nosotros hacemos el quimerismo molecular conjuntamente con ellos por diferentes metodologías STRs y ahora ya estamos haciendo una validación por tiempo real también. Cuando no hay donador familiar, que es el 65% de los casos, nos vamos a la búsqueda, ya sea en nuestro registro y banco, dependiendo del caso, o en los registros del mundo. Nos metemos a la base de datos y nosotros vemos en qué registro podemos encontrar un donador potencial. Seleccionamos al donador o la unidad, si se trata de un niño y el diagnóstico lo permite, confirmamos todo, pedimos muestras para nosotros confirmar lo que ellos dicen en papel, si es que es internacional, obviamente al receptor y a la unidad por secuenciación, se hacen evaluaciones completas, si es donador internacional ellos, si es nacional nosotros, clínicas radiológicas, electrocardiográficas y psicológicas, y luego se empieza el trabajo, el workup, como dirían en el extranjero, y procedemos a importación o exportación, poniéndonos siempre de acuerdo con el médico trasplantólogo. Si es cordón, la recibimos por carga aérea y la preservamos nosotros. Se programa el trasplante una vez que la unidad llega, qué tal que los talibanes se raptan el avión, y eso pues obviamente el paciente tiene que firmar que estamos expuestos a contingencias y nosotros procesamos la unidad y la llevamos al centro de trasplante. Y se hace el control de calidad completo para entregarle tanto al centro como al registro que envió la unidad, sea de donador altruista, que es así, viene en mano, o cordón umbilical. Y el seguimiento clínico, el médico tratante y el molecular nosotros. Aquí nos está llegando una unidad de cordón umbilical de New York Blood Center, aquí la estamos ya procesando para el trasplante, y aquí lo podemos ver, esta está lista ya para infusión. Para ello tenemos que tener todas las certificaciones nacionales e internacionales. El NONORMO es parte de BMW-AWMDA desde 1998. Somos el único laboratorio acreditado internacional en México para el área de inmunogenética. Ahí lo puse para que sí lo crean. Y nadie nos vaya a decir que no es cierto. Estamos certificados por el FDA porque si no tenemos certificación no podemos importar ni enviar unidades a Estados Unidos o a otros lugares. Y pues sí, fuimos el primer laboratorio acreditado y ahora ya hay 2 en Brasil. Aquí vemos a un donador que donó para su hermana que vive en Estados Unidos, que es otra cosa que hacemos nosotros. Si el donador no puede entrar a Estados Unidos por motivos que no vamos a discutir acá, los centros de Estados Unidos nos piden a nosotros que seleccionemos al donador hermano que vive acá, que lo estudiemos completamente, hagamos la cosecha acá y se envíen las células. Y aquí tenemos al mensajero que se llevó las células al otro país. Ahora bien, ¿cómo impacta la diversidad genética? En 2015, con más de 25 millones de donadores, hoy a veces, dependiendo del perfil genético del paciente, si tiene genes comunes o no, necesitamos un promedio de 4 meses para encontrar un donador. A veces lo encontramos en 2 semanas, va a depender de eso. Pero si nos vamos a una búsqueda muy larga, definitivamente ya son poco útiles. Y después de tipificar a los primeros, si yo no llego a los 7, 5 donadores, y no encontramos un donador compatible, ya buscamos otra alternativa porque se nos va a ir el paciente. De manera que sí, un número muy grande de pacientes pueden morir en espera de un donador compatible, así que tenemos que ser muy eficientes, buscar a un donador lo más rápido posible. Y sí se sabe hoy en el mundo que más de la mitad de las búsquedas que se inician llegan a fracasar si buscamos
un totalmente compatible en la consecución para minorías étnicas. ¿Por qué? Porque las minorías étnicas en todo el mundo son las que menos se registran. Y entonces pues, hay menos probabilidad de encontrar donadores de ese mismo grupo étnico. Por eso el desafío más importante es la diversidad genética. De modo que en nuestro registro la distribución que tenemos es esta, de donadores altruistas registrados del altiplano la mayor parte, pero sí tenemos de todas las zonas del país y la proporción de genes que tenemos en el donormo, pues el 98.5% son genes de origen mestizo, que qué bueno, porque podemos ayudar a pacientes, entre comillas, hispánicos de todo el mundo y, por supuesto, a nuestros mexicanos de aquí y donde vivan, ¿no? Y habrá gente que diga que los mexicanos somos igualitos, pero pues vean esta foto que me encanta, cuando estuvimos en la selva lacandona, del estudio que publicamos de la genética de los lacandones, todos los que estamos acá somos mexicanos y fenotípicamente todos somos distintos, o sea que eso de que somos igualitos, si somos fenotípicamente distintos, imagínense desde el punto de vista genético. Y esto lo demostramos en el donormo. Este es un trabajo que acabo de presentar en la recepción del Distinguished Scientist Award en Estados Unidos de la diversidad genética en los mestizos en nuestro donormo. Y vean ustedes, obviamente no los voy a leer, pero estos son los más frecuentes en frecuencias arriba del 1% en alta resolución en el OCUSA, en el BS, DR y DQ. Pero lo que yo quiero mostrar aquí más es que, por ejemplo, al comparar, y esto lo publicamos en Human Immunology, al comparar diversas regiones del país, lo que ustedes pueden ver acá es que, pues, definitivamente no somos igualitos. Esto, por ejemplo, es el alelo de RB0802, y nada más viendo a este, que es de origen amerindio, pues las frecuencias en el norte, en el centro y en el altiplano, y en Guanajuato, pues en el centro, en el norte y en el altiplano, son completamente diferentes. O genes semíticos, como el 1104, que es mucho más frecuente en Nuevo León que lo que es en el centro o lo que es en el altiplano, y eso casa perfectamente con la historia ancestral de nuestro país. Quiero mencionar que hemos hecho los cálculos genéticos de cuántos haplotipos podemos encontrar, y realmente encontramos, y tenemos más de 1000 combinaciones de haplotipos en la población mexicana. Estos son alelos que hemos descrito y que están publicados, por supuesto, como variantes nuevas a partir del donormo, así que hasta genes nuevos en el locus B, en el locus DR, en el otro del B, uno en el A, otro del A y otro del B, y ahora estamos publicando ya otro más que hemos encontrado como genes que no se habían descrito en la población mexicana. Esta es una campaña, solo para sensibilizar los que se registren, de captación de donadores altruistas, y lo muy divertido es que precisamente por esa diversidad genética estamos en cuarto lugar en los registros del mundo de genes únicos, lo cual quiere decir que tenemos que meterle los kilos a los registros de Sudáfrica, que tienen genes muy divertidos, pero cuando llega un paciente negro, pues es difícil que tenga un donador compatible porque la diversidad en negros es enorme. En China, India y México son los registros de mayor diversidad y de mayor cantidad de genes únicos. Y sí, vean ustedes como los países caucasoides, europeos y asiáticos, pues ni chiste tienen, y por eso tienen más probabilidad de encontrar un donador altruista. De manera que la probabilidad de encontrar un donador no relacionado por grupo étnico, en Estados Unidos, los pacientes caucásicos tienen un 75% de probabilidad de encontrar siempre un donador idéntico, lo que incrementa a 94% aceptando una incompatibilidad. Casi todos se trasplantan. Cuando son afroamericanos, la probabilidad es solo del 31%, o sea que, pobrecitos, hasta en eso les va mal. Incrementa al 69% teniendo una incompatibilidad, y los hispánicos tienen una probabilidad del 55% e incrementa al 74%
si aceptamos una incompatibilidad. Las demás minorías tienen una probabilidad del 40% e incrementa el 50% aceptando una diferencia. De manera que las recomendaciones, y con esto voy a acabar, las recomendaciones oficiales de World Marrow y de National Marrow Donor Program, el registro más grande del mundo, que tiene hoy 7 millones de donadores, es que si un paciente solo tiene un donador parcialmente compatible, el trasplante no está contraindicado, y ya lo hemos hecho acá con el doctor León en nutrición. Hemos hecho ya un buen número de trasplantes no relacionados, algunos de ellos con una incompatibilidad que selecciono de acuerdo a la probabilidad que tenga de secuencias de no desarrollar un injerto contra-hospedero severo, pero hay que alertar que puede ocurrir. Entonces, se considera con el parcialmente compatible la probabilidad de éxito comparando con el uso de otro tratamiento, cualquier otro tratamiento disponible, y no hay evidencias convincentes de que la selección intencional de ciertas diferencias de HLA favorezcan la enfermedad de injerto contra leucemia, y si es necesario emplear un donador con una incompatibilidad a nivel antigénico, podría llegar a escogerse cualquiera, menos que el paciente tenga anticuerpos contra esa incompatibilidad, porque le va a ir re mal, ¿no? Sí quisiera acabar con esto por tiempo, creo que ya me pasé, entonces, ¿sí puedo? ¿Sí puedo? ¿De veras? ¿No me cayó? ¿No? Bueno, entonces les voy a enseñar dos casitos. Este es un caso interesante de una chica de 19 años, se trasplantó a los 19, tenía anemia plástica severa desde los 6, 8 años de evolución, no tenía donador intrafamiliar, buscamos no relacionado, lo encontramos en el Donormo, lo localizamos, se hicieron todos los estudios, evaluaciones, etcétera, se programó el trasplante, fue en el Hospital Ángeles con el doctor Roberto Villa, se programó ahí, se cosechó la unidad de sangre periférica, obviamente en un hospital distinto para que no haya chismes y no se conozca a nadie, ni las enfermeras vayan a decir, ah, este es el donador del otro. El trasplante se realizó en el 2005, hicimos el seguimiento molecular durante 2 años y medio en subpoblaciones celulares, y su evolución ha sido fantástica durante 12 años, hoy tiene 20 años, este es la chica, este fue el donador, que hoy ya los podemos mostrar, porque se presentaron en una de las funciones de gala en Bellas Artes que nos ofrece siempre Fernando de la Mora, ¿no? De manera que pues ustedes la ven ahí, a la paciente vestida de blanco con su familia, el doctor Ovilla, que fue el trasplantólogo, y este es el donador, que es un piloto de Aeroméxico. Esta es nuestra sesión de apoyo emocional, en donde obviamente pues sí necesitamos un grupo de apoyo emocional para que apoye a pacientes y familiares, y aquí estamos cosechando a un donador de médula ósea, eso fue hace muchísimos años, que donó para un paciente extranjero, no está muy triste que digamos, acabando de donar, y esta es la mensajera que se llevó la unidad en mano para que el paciente se trasplantara en el otro país. Este es otro caso de un donador hermano que donó para su hermana en Estados Unidos, de manera que hemos hecho 125 no relacionados para diferentes instituciones nacionales e internacionales. El primero no relacionado en Puebla con el doctor Ruiz Delgado fue en mayo, ¿verdad? Mayo del año pasado. Y bueno, contribuimos con el 52% de los estudios de inmunogenética que se hacen en el país. Pacientes y familiares a nivel familiar que se han beneficiado son 12.300 casos. Trabajamos con centros públicos, privados, nacionales e internacionales un montón, y hemos hecho más de 2.800 búsquedas. Esto fue una chiquita que donó para su hermano en Estados Unidos, ella donó de médula ósea, y él simultáneamente ese mismo día donó para su hermana de Atlanta. El hermano de ella era una inmunodeficiencia severa combinada en Kansas, y estos fueron los 2 mensajeros que se llevaron sendas unidades, ¿no? Pues con esto quiero terminar, darles las gracias,
y darte las gracias a ti nuevamente. Muchas gracias, doctora Clara Gorodetzky. Abrimos la sesión para preguntas y comentarios. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario para nuestros profesores, los ponentes. El doctor Sergio Rojas Ortega, sí, adelante. Así es. Esa es una pregunta muy, muy pertinente. La verdad de las cosas es que los registros de cordones privados, estos bancos que hay de cordones privados, en realidad no sirven para ninguna función. Y ya está calculado que la posibilidad de que alguien que guarda su cordón para su uso propio, el chance de que lo necesite en algún momento es como en uno en 250,000, o sea que casi nunca lo va a usar y va a estar pagando ahí que se lo tengan congelado sin ninguna utilidad. En países desarrollados los bancos privados de cordón están prohibidos. Y eso es lo que debería hacerse aquí en México, pero pues es un negociazo. Guarde usted vida, tenga aquí la manera de poder salvar a su hijo si es que se enferma, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que hay que hacer es donar los cordones umbilicales a bancos que estén bien organizados y que tengan ahí un registro y que además pongan el cordón umbilical al acceso de cualquier gente que lo necesite en cualquier lugar del mundo. Hay una base de datos mundial en la que los bancos de cordones se registran, entonces si alguien en China requiere el cordón de un paciente que nació aquí en Puebla, pues entonces se pueden hacer los trámites para que se haga llegar. Nosotros hemos hecho varios trasplantes de cordón umbilical del extranjero gracias a ese intercambio que hay, ¿verdad? Pero en general la conducta de guardar el cordón umbilical para su propio uso sin haber hecho un análisis de los antígenos HLA y todo eso no es recomendable y la tendencia actual es a utilizar cada vez menos esos registros privados que no benefician pues a la práctica de la medicina en todo el mundo. Pero seguramente alguien quiere hacer algún comentario. Sí, doctora Clara Gorodetzky. A ver, doctora Gorodetzky. Coincido totalmente con el doctor, pero quiero agregar que ahí puse las cifras, esas son las cifras oficiales de cordones donados, ¿no? La probabilidad matemáticamente probada que tiene un individuo hoy día de usar su cordón guardado en forma autóloga es de 1 en 20,000 a 1 en 40,000 en 20 años. Eso no se dice en la propaganda. Lo que yo he peleado con COFEPRIS y estamos tratando de asesorarlos para que sancionen la información que se pone en todos lados, tanto de bancos públicos como de privados, no tiene por qué ser diferente, es de que se diga la verdad. Y cuando dicen la verdad, cuando decimos la verdad, la gente no guarda, lo dona. Nosotros hemos tenido, porque tenemos el banco de cordón, muchísimos casos de mamás que nos llegan a preguntar, bueno, ¿y qué hago? ¿Dono o guardo? Yo no voy a sesgar información ni le voy a decir done o guarde, por supuesto. Yo mando la información internacional del Comité de Bioética, de la Comunidad Europea y lo que hemos escrito en WMDA, que está publicado también, y que lo lean, que lean cuáles son las probabilidades y por qué donar y por qué guardar y de qué sirve una cosa y otra, y la mayor parte lo dona. Además de lo que dijo el doctor, si a una persona que guardó su cordón le da leucemia, pues ya puedes tirar el cordón a la basura porque ahí va la clona leucémica. Si tiene una enfermedad genética, ahí van los genes deleterios. No le sirve ni a él ni a mí. Por eso que cuando las madres nos donan, les pedimos que firmen que si algo le llegara a pasar a ese bebé, que por favor nos avisen porque tenemos que desechar la unidad. De manera que, pues, ahí está. Ahora, quiero mencionar otra cosa interesante de los cordones que ocurrió ahora en la reunión de registros internacionales que tuvimos en noviembre, y es que
la probabilidad de usar cordones en Estados Unidos, que es de los países más ricos del mundo, está baje y baje, porque el costo está sube y sube. Porque el costo de almacenamiento es enorme, y además del costo de almacenamiento, todos los controles de calidad que los bancos públicos tienen que hacer por estándar nacional e internacional, que no hacen los bancos privados, pues resulta enormemente caro. Y hoy una unidad extranjera puede llegar a costar $60,000. Y si se vota en la puntada de 2 unidades para adultos, que no es la primera opción nunca, pues entonces te puedes ir a $120,000 solo el costo de las unidades. Así que yo creo que... Muchas gracias, doctora Gorodetzky. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante. ¿Cuáles son las indicaciones de trasplante de inmunodeficiencias primarias? ¿A cuáles son las que eligen para trasplantar? ¿Con qué frecuencia? En primer lugar, inmunodeficiencias severas de origen genético. No hablamos de SIDA, por supuesto, ni ninguna inmunodeficiencia adquirida. Las inmunodeficiencias genéticas en niños, sí, todas ellas tienen indicación de trasplante, porque al final de cuentas la reposición de lo que hagas en la inmunodeficiencia son tratamientos carísimos que no van a resolver el problema, ¿no? Entonces, finalmente es el trasplante. El cordón umbilical puede llegar a usarse, pero hay 3 limitaciones importantísimas. En primer lugar, tiene que tener un número mayor de células por kilo de peso de lo que normalmente se requiere. Eso es un punto muy importante. Si no, células CD34. Las unidades formadoras de colonias que reflejan la función de las células progenitoras en el cordón son esenciales, y estamos viendo hoy día que hacerlas para criopreservaciones de sangre periférica autóloga o de donador altruista también están siendo importantes, porque reflejan paralelamente tanto función como la capacidad de adherencia junto con la CD34. Entonces, sí se puede usar el cordón siempre y cuando la cantidad de células sea por arriba de 4 por 10 a la 6 por kilo de peso. Millones, claro. Millones. Doctor Ruiz Argüelles, un comentario. Yo quisiera abundar un poquito más sobre lo que dijo la doctora Gorodetzky en relación a la pregunta del doctor Rojas. En el país hay una cadena de hospitales que tienen su banco de células placentarias. Obviamente eso es un negocio redondo, ¿verdad? Porque congelan las células, nunca las usan, nunca las estudian, están pagando una renta mensual o anual o como sea, y listo. Lo lamentable de ese asunto es que esos bancos privados que funcionan de esa manera explotan la ignorancia. Ese es lo más feo de todo. La ignorancia de las personas que quieren donar su cordón, lo cual, bueno, digamos que es entendible porque no tiene por qué un abogado saber lo que pasa realmente con esos cordones. Pero también explotan la ignorancia de los médicos que piden que fulanito de tal venga y congele el cordón. ¿Y por qué es eso? Porque a los médicos que piden que se congelen los cordones, esos bancos les dan un dinero. Y entonces, pues es ahí, se cierra la pinza y todo el mundo contento. Pero eso es un monstruo que está creciendo tremendamente y que seguramente con el paso del tiempo se va a tener que regular, como dice la doctora Gorodetzky. Hay bancos también mixtos que tienen guardados para las personas y que les hacen los estudios y los ponen al servicio de otros lugares. Yo tengo 3 nietos que han nacido aquí en Puebla. Los cordones todos los hemos donado a bancos públicos, ¿verdad? Que yo creo que es lo que hay que hacer. Lamentablemente el sistema de los bancos públicos no está todavía tan aceitado como para que en todos los lugares del país pueda una señora decir, yo te voy a donar mi cordón y llévatelo a tal lugar. Pero eso seguramente va a ir mejorando con el paso del tiempo. Y también lo que es muy cierto es lo que comentaba la doctora, de que ya los trasplantes de cordón van para abajo. Y van para abajo desde que el National Marrow Donor Program le metió el control a los cordones de todo el mundo. Eso lo acabó. Porque antes un cordón, por ejemplo, de Alemania, que yo traje 2 o 3, costaba $20,000, $20,000. Ahora cuesta el doble, ¿verdad? Nada más porque el National Marrow Donor Program tiene que sancionar que está bien hecho y le pone la mano y le da su bendición y eso duplica el costo. Y esto ha incidido en que los trasplantes, tanto en Estados Unidos como en todo el mundo, de cordones,
se vayan para abajo. Y ahora los que están resurgiendo, porque son más baratos, siempre hay un donador, son los haploidénticos que mencionaba yo por ahí, ¿verdad? Así que uno tiene que estar al tanto de todos estos cambios para poder tomar decisiones y para informar a gentes que no saben muy bien de esto de los cordones umbilicales, que es realmente penoso que esté pasando en el país. Y pasa en Venezuela, y pasa en Argentina, y en toda Latinoamérica está pasando eso, lamentablemente. Repito, el crecimiento de esos bancos explotan la ignorancia. Pero los que están acá ya no van a dejarse engañar, porque ya entendieron cómo es este asunto. Y otra vez, la única cosa que permite salir un médico adelante es estarse actualizando continuamente, hasta en estas cosas, ¿verdad? Gracias. Y una última pregunta, por favor, doctor Antonio Marín López. Gracias, Memo. Los bancos privados, creo que la Academia Nacional de Medicina, como órgano consultivo del gobierno federal, debe adoptar una postura en relación a esto. Creo que yo estoy totalmente en contra, no pude hacer más. Me quitaron los dientes en la COFEPRIS, y la COFEPRIS no tiene el aval científico porque no es su función. Pero creo que la Academia Nacional de Medicina, como órgano consultivo de gobierno federal, y con estos datos duros, debemos ser responsables y no corresponsables de la deshonestidad que está sucediendo en los hospitales privados. Doctora Gorodetzky. Qué bueno que mencionas eso, porque la Academia Nacional de Medicina me acaba de pedir por escrito que sea yo asesora ante COFEPRIS de la Academia Nacional de Medicina. Entonces es una súper oportunidad, porque por el otro lado COFEPRIS me está pidiendo asesoría, entonces ya puedo entrar con más confianza a decirles qué es lo que creemos que se debe de hacer. Y no tenemos que descubrir el agua tibia, Toño, como bien lo dices. Pues ahí están las normas internacionales. Y en Bone Marrow Donors Worldwide, donde estamos todos los bancos de cordón, está clarísimo qué es lo que puedes hacer. Y yo no puedo entregar una unidad, como ya dijiste, Estados Unidos, si no tengo FDA. Y por eso tenemos el FDA, porque nos aprobaron como registro y como banco. Y sí, los criterios son muy fuertes. Y si no lo sigues, pues simplemente no puedes entregar unidades. Ya no voy a hacer más que un agradecimiento a la UDLAP, no me corresponde a mí, pero esto está en internet el día de hoy. Entonces, todas las personas que están escuchando y viendo esto, ya se enteraron de que los bancos privados de cordón umbilical son un fraude. Pero no me ha pasado nada a mí. No, ni a mí. Quisiéramos pedirles a los profesores invitados que pasen aquí al frente, si son tan amables. Vamos a entregar un pequeño diploma, reconocimiento. El decano, si me hace favor de pasar, de la Universidad de las Américas Puebla. Tenemos en este país para poder seguir avanzando. La problemática social, política, cultural y económica que tiene nuestro país, hoy, en función de los investigadores de alto nivel, se ha manifestado, y la institución está comprometida en esta dirección. Nuestro rector, el doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, agradece su presencia a nuestra institución y agradece su participación profundamente, porque de esta manera manifiesta el compromiso que hay de la institución por el desarrollo y el bienestar de la salud. Muchas gracias.